Mi esposa me juró que iba a cuidar a su mamá enferma, pero se fue a revolcar con su amante. Llamé a mi suegra, la descubrí, le pedí el divorcio, y ahora culpa a su mamá de traicionera. Mi esposa estaba cruzando la puerta con una maleta llena de ropa cómoda para cuidar enfermos y un set de pañuelos desechables que usaba para secarse unas lágrimas que, ahora lo sé, eran dignas de un Oscar a mejor actriz de reparto. Se despidió de mí con un beso cargado de una urgencia fingida, asegurando que su madre estaba en las últimas y que solo ella podía salvarla de un colapso inminente en aquel pueblo olvidado. Cerró la puerta y me quedé ahí, de pie en la sala, sintiéndome como el peor esposo del mundo por tener que quedarme a trabajar mientras mi suegra se desvanecía, sin imaginar que en realidad estaba presenciando el inicio de la mayor estafa de mis 8 años de matrimonio. Llevamos casi una década casados y siempre he intentado ser ese pilar silencioso que Elena necesita, especialmente porque su árbol genealógico parece estar maldito por una racha interminable de tragedias. Estaba normalizando, de una forma bastante preocupante, que cada 3 meses surgiera una misión de rescate impostergable que la obligaba a desaparecer todo el fin de semana para asistir a algún pariente en desgracia. Siempre era lo mismo, un primo con una deuda peligrosa, una tía con un ataque de nervios o, como en esta ocasión, doña Marta sufriendo una recaída de esas que te dejan el corazón en un hilo. Yo, en mi papel de esposo comprensivo y algo ingenuo, me limitaba a transferirle dinero para los gastos del viaje y a desearle suerte mientras ella se marchaba con el peso del mundo sobre sus hombros. Esta vez, sin embargo, el drama alcanzó niveles estratosféricos cuando me juró, con la mano sobre el pecho, que su madre apenas podía hablar y que el médico del pueblo estaba muy preocupado por su presión arterial. Me sentí tan miserable por no poder acompañarla debido a un cierre de proyecto en mi oficina que mi cerebro solo pudo pensar en una solución lógica y decente para compensar mi ausencia. Decidí que, como mínimo, debía llamar a doña Marta para decirle que no se preocupara por los gastos, que yo mismo pagaría un enfermero privado de la ciudad o enviaría una ambulancia de urgencia si era necesario. No podía permitir que la mujer que me dio a mi esposa estuviera sufriendo en la precariedad de una casa de campo mientras yo descansaba en mi cama. El castillo de naipes no solo se derrumbó, sino que explotó en 1000 pedazos en el segundo exacto en que marqué el número de mi suegra y ella contestó al tercer timbrazo. No escuché a una mujer moribunda ni el pitido de un monitor cardíaco, sino una voz llena de vida, risas de fondo y el inconfundible tintineo de tazas de porcelana chocando contra platitos. Doña Marta me saludó con una energía envidiable, contándome que estaba merendando con sus amigas de la costura en el centro comercial más grande de la ciudad. Mientras ella me describía con lujo de detalle la oferta de zapatos que acababa de encontrar, yo sentía como el aire se escapaba de mis pulmones y el suelo se volvía de gelatina bajo mis pies. Fue una conversación surrealista donde yo intentaba mantener la compostura mientras procesaba que mi esposa supuestamente estaba en camino a cuidar a un fantasma saludable. Le pregunté a doña Marta, casi por inercia, si se sentía bien de salud, a lo que ella respondió que nunca se había sentido mejor y que incluso estaba pensando en inscribirse en clases de yoga para la tercera edad. Colgué el teléfono con una calma gélida, de esa que solo te da el saber que te han tomado por idiota de la manera más burda posible durante quién sabe cuánto tiempo. La traición no era solo el viaje o la mentira, sino la facilidad con la que Elena usaba la posible muerte de su propia madre para ganarse un fin de semana de libertad absoluta. Me senté en el sofá a mirar la pared, tratando de unir los puntos de todas las crisis anteriores que ahora parecían tan reales como un billete de $3. Entendí que mi exceso de confianza había sido el mejor fertilizante para las mentiras de Elena, quien probablemente ya se sentía una maestra del engaño ante mi falta de cuestionamiento. Mi primera medida no fue llamarla para gritarle, sino simplemente observar el silencio de la casa y darme cuenta de que el respeto se había ido por esa misma puerta mucho antes que ella. Decidí que no iba a ser yo quien persiguiera sombras, sino que dejaría que su propia red de incoherencias se encargara de asfixiarla mientras yo empezaba a planear mi salida. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, ¿alguien sabe si el café de ese centro comercial tiene propiedades curativas milagrosas o algo así? Porque pasar de estar en las últimas a comprar zapatos en oferta en menos de 2 horas suena a intervención divina de las de antes. Respuesta de OP, según Elena, el aire acondicionado de las tiendas tiene un efecto medicinal inmediato que la medicina moderna todavía no logra comprender. Mi suegra suena con más energía después de un café de $3 que yo después de dormir 8 horas seguidas y tomar vitaminas. Usuario anónimo 2 dice, me pasó exactamente igual con mi ex, ella también salvaba a su tía favorita cada mes con una urgencia increíble. El problema fue cuando descubrí que la tía vivía en España desde hace 10 años y ella se estaba pegando la gran vida en Cancún. Respuesta de OP, es increíble cómo el exceso de confianza se convierte en el mejor amigo de los mentirosos compulsivos hasta que la realidad les explota en la cara. Me siento como el presidente del club de los ingenuos, pero al menos ya me entregaron mi tarjeta de membresía cancelada. Actualización 1. Ha pasado apenas 1 hora desde que colgué con mi suegra y el ambiente en mi casa se siente más pesado que un bloque de plomo.
Todo iba relativamente bien dentro de mi proceso de asimilación, hasta que me di cuenta de un detalle técnico que Elena, en su infinita confianza de estafadora, pasó totalmente por alto. Ella ni siquiera se había molestado en avisarle a su propia madre para que le siguiera la corriente en caso de que yo, por puro milagro, decidiera llamar para preguntar por su salud. Doña Marta, al enterarse por mi boca de que supuestamente estaba moribunda y en medio de una crisis hipertensiva, pasó de la risa por las ofertas del mal a un estado de confusión absoluta. La señora no es tonta y, tras unos segundos de silencio incómodo, empezó a hacerme preguntas sobre por qué su hija diría algo tan macabro y oscuro sobre su propia madre. La sospecha inmediata sobre dónde estaba realmente Elena se instaló en el aire como un gas venenoso que ambos podíamos oler a través del teléfono. Intenté contactar a mi esposa un par de veces, pero su teléfono estaba fuera de área, un fenómeno bastante curioso para alguien que supuestamente está viajando hacia una zona con excelente cobertura 5G. El costo inmediato de toda esta situación fue mi paz mental, ya que tuve que pasar la siguiente hora calmando a una suegra indignada que se sentía usada como carnada de funeral para Dios sabe qué planes. Doña Marta estaba tan herida por el hecho de que su hija la diera por muerta para escaparse de casa que su instinto maternal de protección se evaporó en un segundo. Lejos de intentar cubrir a Elena o inventar alguna excusa de último minuto para salvar el matrimonio, me pidió con una voz muy firme que la mantuviera al tanto de cada movimiento. Ella también confesó que estaba harta de los desaparecimientos de Elena y de cómo siempre usaba excusas familiares para no asistir a las cenas dominicales o cumpleaños importantes. Fue un momento de revelación mutua donde me di cuenta de que mi suegra y yo estábamos en el mismo bando de los engañados por la misma persona. Me quedé mirando el registro de llamadas, viendo cómo Elena simplemente había desaparecido del mapa digital mientras yo lidiaba con el caos emocional que dejó atrás. La indignación de doña Marta escaló a tal punto que empezó a llamarme cada 15 minutos para ver si la desaparecida ya había dado señales de vida o si seguía en su dimensión paralela. Sentí una punzada de amargura al ver que la única persona que realmente estaba preocupada por la verdad era la mujer que supuestamente estaba a punto de morir. Mientras tanto, el silencio de Elena solo confirmaba que su plan era tan perfecto que ni siquiera contempló la posibilidad de que su madre y su esposo hablaran entre sí. Para cuando caía la tarde, mi teléfono era un hervidero de mensajes de mi suegra preguntando si debía llamar a la policía o si simplemente aceptábamos que Elena nos estaba viendo la cara a ambos. Yo intentaba mantener la calma, pero la falta de señal en el teléfono de mi esposa me decía que ella ya estaba en su destino, disfrutando de lo que sea que estuviera haciendo. Me preguntaba cuánto tiempo pensaba mantener la mentira o qué cara pondría cuando regresara y se encontrara con que su enferma estaba más sana y más enojada que nunca. El gancho de todo esto es que ahora tengo una aliada inesperada que no está dispuesta a perdonar que la hayan enterrado en vida por un fin de semana de juerga. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, es fascinante que el teléfono esté fuera de área justo cuando la mentira empieza a hacer agua por todos lados. Seguro Elena se teletransportó a una dimensión paralela donde las madres sí se enferman por encargo del universo. Respuesta de OP, esa dimensión se llama resort de lujo con el amante y parece que no tiene muy buena recepción satelital para las llamadas del esposo. Lo único que está realmente fuera de área ahora mismo es mi paciencia y cualquier rastro de respeto que me quedaba por ella. Usuario Anónimo 2 dice, si la propia madre no la está cubriendo es porque Elena ya le debe hasta la vida y la señora se cansó de sus juegos. Las suegras suelen ser las mejores aliadas o las peores enemigas, y Elena acaba de elegir el camino difícil. Respuesta de OP, quemar puentes con la única persona que podría salvarte la coartada es un plan de escape bastante pobre, pero ella siempre se creyó más lista que los demás. Ahora estoy analizando todo con una frialdad que no sabía que tenía, dándome cuenta de que el caos apenas comienza. Actualización 2. Han pasado 12 horas de silencio absoluto y finalmente recibí señales de vida de la mujer que supuestamente estaba velando el lecho de muerte de su madre. Todo iba bien en mi espera gélida hasta que Elena, en lugar de sonar como alguien que ha pasado la noche en vela cuidando a un enfermo, me llamó con una voz cargada de una furia artificial. Antes de que yo pudiera decir hola, empezó a gritarme acusándome de ser un acosador paranoico por haberme atrevido a llamar a su madre a sus espaldas. Su lógica, completamente retorcida por la paranoia cotidiana, dictó que yo sabía perfectamente que ella necesitaba espacio para procesar el estrés y que mi llamada fue una trampa orquestada para humillarla frente a doña Marta. Yo, que ya no tengo energía ni para levantar la voz, escuchaba sus insultos con una mezcla de fascinación y asco mientras ella intentaba darme vuelta a la situación. Simplemente le puse un límite muy claro, o me enviaba una foto en ese mismo instante junto a su madre sosteniendo un periódico del día, o sus maletas estarían en la acera antes del amanecer. Ella, sin titubear un segundo, redobló la apuesta diciendo que no podía enviarla porque doña Marta estaba durmiendo un sueño profundo por los sedantes. Olvidó por completo, en su afán de construir una realidad alterna, que yo había hablado con la señora hace apenas unas horas y que estaba perfectamente lúcida y de compras.
El caos escaló a un nivel ridículo cuando, mientras ella me describía el ambiente lúgubre de la habitación del hospital ficticio, empecé a escuchar un sonido muy particular de fondo. Era el ritmo constante y relajante del mar chocando contra la arena, acompañado por el grito lejano de unas gaviotas y música lounge de fondo. Mientras ella juraba por su vida que estaba en un pueblo seco y polvoriento del interior, el sonido del Caribe se colaba por el auricular como un testigo presencial de su infidelidad. Me quedé callado un momento, dejando que el sonido de las olas llenara el vacío de su mentira, preguntándome si ella realmente creía que yo era sordo o simplemente estúpido. Elena siguió con su monólogo de mártir, diciendo que yo era un hombre sin corazón por no confiar en su palabra después de tantos años de matrimonio sólido. Cada vez que intentaba interrumpirla para mencionar el ruido de la playa, ella subía el volumen de su voz, tratando de tapar la evidencia auditiva con gritos de indignación. Era como ver un choque de trenes en cámara lenta donde el conductor insiste en que todo está bajo control mientras los vagones vuelan por los aires. Mi paciencia se evaporó por completo y simplemente le dije que disfrutara del sol, porque el clima en nuestra casa iba a estar muy frío cuando decidiera volver. Colgué la llamada sintiendo una extraña satisfacción al ver cómo su propia estrategia de defensa la estaba enterrando más profundamente en el fango. Ella seguía convencida de que su papel de mujer ofendida iba a funcionar, ignorando que el ruido del mar era la banda sonora de su propio divorcio. Me dediqué el resto de la noche a empacar sus cosas con una precisión quirúrgica, sin tirar nada pero sin dejar un solo recuerdo suyo en nuestro dormitorio. La paranoia de Elena le impedía ver que el verdadero peligro no era mi supuesta desconfianza, sino su incapacidad absoluta para sostener una mentira sin que el universo conspirara en su contra. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, esa suegra es una superheroína total, desayuna en el mal, compra zapatos en oferta y de paso se mete un sueño profundo por sedantes en la misma tarde. Deberían estudiar su metabolismo en un laboratorio de alto nivel. Respuesta de OP. Claramente es el efecto del café milagroso del centro comercial que mencionamos antes, tiene propiedades que desafían las leyes de la biología humana. Elena debería dejar de perder el tiempo con amantes y dedicarse a escribir guiones de ciencia ficción para Hollywood. Usuario Anónimo 2 dice, el matrimonio debería ser algo sagrado, pero mentir con la salud de una madre para irse de fiesta es algo que no tiene nombre ni perdón. Es la falta de respeto más grande que he leído en mucho tiempo. Respuesta de OP, esa es la verdad más dolorosa de aceptar, pero el respeto se fue de vacaciones mucho antes de que ella empacara esa maleta. Me doy cuenta de que estuve viviendo con una desconocida que valoraba más una escapada que la integridad de su propia familia. Actualización 3. Ha pasado el fin de semana y Elena finalmente llegó a casa el domingo por la noche, intentando mantener una cara de cansancio extremo y martirio. Entró a la sala arrastrando los pies, pero se detuvo en seco al ver las 3 maletas perfectamente cerradas que la esperaban junto a la puerta principal. Todo iba bien dentro de su guión de esposa abnegada, hasta que intentó mostrarme un supuesto comprobante médico para validar su ausencia y su historia de la suegra enferma. Era una receta vieja por una gripe común, donde claramente se veía que la fecha había sido alterada con corrector blanco y un bolígrafo de un azul ligeramente distinto al original. Al verse acorralada por la evidencia física de su chapuza, su motor de autosabotaje explotó con una violencia que me dejó sin palabras durante unos segundos. Empezó a gritarme que todo esto era culpa de la traición de su madre por no haberme mentido y que yo era el único responsable de destruir la armonía familiar por preguntar de más. Según su lógica retorcida, la lealtad familiar consistía en encubrir sus aventuras y yo era un traidor por haber buscado la verdad en lugar de aceptar sus mentiras con los ojos cerrados. Entendí en ese momento que su paranoia no le permitía ver su propio error, sino que solo veía una conspiración masiva de todos nosotros para exponerla. Decidí que ya no había vuelta atrás y, sin decir una sola palabra, le entregué la tarjeta de mi abogado que había conseguido esa misma mañana gracias a un amigo. Le informé con toda la frialdad del mundo que doña Marta no solo me había llamado, sino que me había enviado una serie de fotos muy interesantes que le llegaron de una vecina. En las imágenes se veía a Elena entrando muy sonriente a un hotel boutique en la costa, de la mano de un tipo que reconozco perfectamente, es uno de los entrenadores de su gimnasio. El efecto inmediato de mis palabras fue un ataque de nervios de manual, donde ella empezó a gritar que las fotos estaban trucadas por el universo que la quería ver sola. La situación se volvió aún más caótica cuando ella, en un arranque de furia descontrolada, empezó a romper nuestras fotos de boda que estaban en la repisa de la entrada. Gritaba que yo nunca la había amado realmente porque, si lo hiciera, no habría creído en las calumnias de su propia madre ni en unas fotos digitales. Era fascinante y aterrador ver cómo intentaba culpar a la tecnología, a la biología y a la genealogía antes de admitir que simplemente se había ido a revolcar con otro hombre usando a su madre como escudo. Me limité a verla desde la cocina, asegurándome de que no rompiera nada que no fuera suyo, mientras ella se hundía en su propio drama. Finalmente, se desplomó en el suelo llorando, no por arrepentimiento,
sino por la frustración de ver que su castillo de mentiras ya no tenía donde sostenerse. Me pidió que por favor no le contara a nadie lo del entrenador, como si eso fuera lo único que importara en medio de la destrucción total de nuestra vida juntos. Le pedí que tomara sus maletas y se fuera a casa de alguna de sus amigas de misiones de rescate, porque esa noche yo pensaba dormir tranquilo por primera vez en años. La vi salir por la puerta con el corrector blanco todavía manchando sus dedos, una metáfora perfecta de su intento fallido de borrar la realidad. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, Elena es oficialmente la reina del DIY, Do It Yourself, la estafa. Usar corrector en una receta médica en pleno 2026 es de un nivel de desesperación que casi me da ternura, si no fuera tan patético. Respuesta de OP, al menos podría haber intentado usar alguna aplicación de edición básica, pero ni para eso tuvo ganas o inteligencia. Lo mejor es que la receta era para un jarabe de la tos común y corriente, mientras ella juraba que su mamá había tenido un colapso multiorgánico. Usuario Anónimo 2 dice, tengo una duda existencial, ¿el amante del gimnasio también cree que la mamá está enferma o él es el enfermero que le receta los sedantes playeros? ¿Qué tipo de gente se presta para estos circos? Respuesta de OP, el gimnasio parece servir para muchas cosas en estos días, excepto para fortalecer la honestidad o el sentido común de la gente. Me imagino que el tipo estaba muy ocupado ayudándola con su terapia física como para preocuparse por la salud de mi suegra. Actualización 4. El cierre de esta farsa fue mucho más satisfactorio y contundente de lo que llegué a imaginar cuando escuché el ruido del mar por teléfono. El boomerang de Elena regresó con una fuerza devastadora que terminó por demoler lo poco que quedaba de su reputación y sus planes a futuro. Al haber usado a su madre como escudo para su aventura, doña Marta se sintió tan profundamente insultada y degradada que decidió convertirse en mi testigo estrella durante el proceso de divorcio. No hubo necesidad de detectives privados costosos ni de largas investigaciones, porque mi propia suegra se encargó de entregarme todas las pruebas de las mentiras sistemáticas de su hija. La verdadera justicia poética llegó el día de la audiencia, cuando Elena intentó pedir una pensión compensatoria altísima alegando que yo le había causado una inestabilidad emocional irreparable. El juez, un hombre serio y de pocas pulgas, no pudo evitar soltar una carcajada contenida cuando el abogado de doña Marta presentó un audio que ella misma había grabado. En el archivo se escuchaba a Elena insultando a su madre con términos irreproducibles, reclamándole por haberle arruinado el fin de semana de pasión con su maldita honestidad. El silencio que siguió a ese audio en la sala del tribunal fue el sonido más dulce que he escuchado en toda mi vida. El resultado final fue un desastre absoluto para ella. El juez desestimó todas sus peticiones económicas basándose en su conducta fraudulenta y la falta de ética demostrada. Elena perdió la casa, perdió el respeto de toda su familia extendida y, por supuesto, perdió al amante del gimnasio, quien huyó despavorido en cuanto vio que el drama incluía juicios y una suegra furiosa. Resulta que el entrenador estrella no estaba muy interesado en una relación que viniera acompañada de embargos y escándalos públicos. Ahora ella vive en un pequeño apartamento alquilado en las afueras, dedicando sus días a publicar indirectas en redes sociales sobre cómo la sangre no siempre es familia y cómo el universo se encarga de los traidores. Mientras tanto, mi vida ha dado un giro curiosamente positivo que nunca habría previsto en medio de la crisis. Paso la mayoría de los domingos almorzando con doña Marta, quien resultó ser una compañía mucho más honesta, divertida y leal que su propia hija. Ella se ha convertido en una especie de abuela para mi perro y me ayuda a mantener el jardín de la casa que logré conservar tras el divorcio. A veces nos reímos recordando la famosa enfermedad mortal que terminó por curar mi ceguera matrimonial y nos servimos otra taza de ese café que, según parece, realmente tiene propiedades milagrosas para abrir los ojos. Me quedé con la casa, con mi tranquilidad y con la absoluta paz mental de saber que ya no tengo que rescatar a nadie de dramas inventados a medianoche. Elena sigue intentando convencer al mundo de que ella fue la víctima de una conspiración entre su madre y yo, pero ya nadie le contesta las llamadas ni le cree las historias. Me di cuenta de que la única enfermedad real en nuestra relación era la mentira compulsiva de Elena, y afortunadamente, el divorcio resultó ser el único tratamiento efectivo. Ahora, cada vez que escucho el ruido del mar, ya no siento rabia, sino el alivio inmenso de saber que estoy exactamente donde quiero estar, lejos de ella.